un plan y un honor que me hayan invitado acá. Pues creo que eh, en estos momentos que estamos o que están ustedes ahí en proceso de educación de la carrera de publicidad y mercadeo, pues en estas situaciones creo que me parecía chévere como enfocar la charla un poco pues desde mi oficio, que es el de la creatividad, o el de nuestro oficio, que de todos los que estamos acá, que es la creatividad, pero también como tratar de enfocarlo un poco como desde lo que significa ese oficio creativo en estos momentos de incertidumbre. Eh, Me gustaba la relación de ponerle este nombre a la presentación, que Paula me pidió que le pusiera un nombre, entonces me gustó ponerle Creo, eh, un poco por el doble sentido que puede tener esta palabra, y es el creo desde la capacidad de crear y desde el oficio creativo que tenemos nosotros, pero también desde la capacidad de creer y de confiar, que creo yo que es una de las partes importantes del éxito del trabajo creativo. Eh, por eso ese creo es casi que una frase de cómo, de lo que yo creo que se necesita para crear, y es casi que creer para crear. Eh, Porque justo ahorita en la pandemia, en la cuarentena, yo supongo que todos ustedes, así como lavamos loza, eh, y todos hacemos yoga con Paula y meditación, pues otro de los oficios que he visto que se ha hecho mucho es el de la panadería y el de hacer pan. Mi esposa, la verdad es que tiene un talento innato para eso, y ha hecho un montón de pan. Y si uno se fija en ese hecho de crear pan, es casi que un acto de fe absoluto, eh, de cómo pues con un poco de harina puede salir un pan gigantesco del horno. Eh, Creo que en el momento de sentarse a crear, de empezar a buscar una solución nueva a un problema, pues se necesita como tener esa fe, ese optimismo, esa capacidad de visualizar el futuro antes de la frustración. Eh, y un poco en estos días de pandemia, oyendo un podcast que me gusta mucho que se llama Aprendamos Juntos, que no sé si lo habrán oído por ahí. Eh, Aprendamos Juntos es como un podcast del BBVA y del país de España, muy enfocado a la educación de los niños y de los colegios, y van saliendo como cosas interesantes. Y en estos días entrevistaron remotamente a un científico español que vivió en la Antártida, haciendo toda una investigación sobre los agujeros en la capa de ozono durante mucho tiempo, en los 80s y en los 90s, cuando este era el gran problema ecológico del planeta. Y lo entrevistaron un poco porque sobre el tema del confinamiento y sobre el tema de qué se siente vivir encerrado en la Antártida durante meses y meses, con gente con la que uno no conoce. Una charla muy interesante, y hablaba de este personaje que se llama Shackleton, que no sé si todos lo conocen. Eh, es un explorador irlandés que inspiró el nombre de una agencia de publicidad española que también se llama Shackleton, que seguro Juan la conoce, que, que fue ese primer explorador en irse a la Antártida con un grupo quería como ese reto de recorrer todo el Polo Sur en un barco, y el tipo tenía una frase o una manera de escoger a sus exploradores y a las personas con las que se iba a ir de viaje, y no los escogía necesariamente por su expertise y por su capacidad de su fuerza y su experiencia pues de exploradores necesariamente, sino el primer ítem para escogerlos era su capacidad de creer, de ser creyentes expertos más que exploradores expertos. Porque para llegar a una travesía de estas, esa cualidad de ser capaz de creer y de visualizar lo que uno se está proponiendo lograr sin tenerlo enfrente, sin tenerlo ahí, sin tenerlo resuelto, la capacidad de visualizar seguramente en el momento en que uno tiene que crear la solución a un problema, una campaña de publicidad en nuestro caso, una solución estratégica para un cliente, eh, la carrera misma, el hecho de estudiar y de graduarse de una universidad
justo cuando uno está empezando el primer semestre y preguntarse de qué voy a vivir o de qué voy a trabajar en 5 años o 4 años, en lo que dure uno estudiando, eh, pues requiere un talento muy especial que tenemos los humanos y es la capacidad como de imaginarnos, visualizarnos y vernos ahí, de creer en esa meta y de llegar, de estar ahí, en ese sitio donde uno se está visualizando. Eh, y esa capacidad de creer y de no frustrarse en el camino, esa capacidad de empezar, de arrancar a trabajar y ver que no se está logrando, arrancar el semestre y ver que uno no entiende muy bien las cosas o que le pidan a uno una idea para una campaña, arrancar a pensarla y ver que no sale nada bueno, eh, requiere como de esa capacidad de creer para no frustrarse y seguir trabajando. Por eso me gustaba mucho la historia de este Shackleton que les recomiendo la investiguen completica porque es un tipo fascinante. Eh, y un poco desde esa invitación a creer para crear, pues creo que como, como una parte vital para el proceso creativo, no la única, no la esencial. Digamos que el foco de esta charla está muy parada en esa capacidad de creer. No será la única, pero ese creer está enfocado en varios aspectos. Y creo que el primero de ellos es ese creer en uno mismo, creer en sus propias capacidades. Eh, Así como de creer en lo que uno es capaz y en lo que uno quiere, de pronto también desde sus sueños. Y como decía Juan, yo por ejemplo, eh, desde muy chico, desde muy del colegio, pues me ha gustado dibujar, esa era como mi gran pasión cuando estaba en el colegio y decidí estudiar artes visuales, estudiar artes en la universidad. Eh, Tuve la fortuna de que mis padres creyeron un poco en mí para eh, patrocinarme el capricho. Eh, pero desde muy temprano y desde muy pronto me gustó mucho el diseño gráfico y la capacidad de aplicar esos conocimientos estéticos no solamente a proyectos personales, sino de poder llevarlos a otras dimensiones. Eh, Diego, perdón, lo interrumpo. vale, dígame, dígame. A veces el sonido se va, no sé si es por los audífonos Carambas. y se oye como un poquito lejos. Pues si puedes como ponerlo un poquito más cerca, hay 105 personas escuchándote y quiero que te escuchen así nítido. Bueno, me voy a pegar aquí. Ahí, ¿qué tal me escucha, Paula? Mejor, ¿Mejor? mejor. ¿Sí? Bien, Sí, bien. Bueno, no, gracias, Ciento gracias. cinco personas, 105, tiemblen, hay 105 personas. sí, y amerita Menos porque la mal no historia se les está ven las muy buena. caras. Menos mal ¿Cómo? no se les ven que menos mal no les ve las caras a todos porque qué angustia. Bueno, Pero bueno, perdón, nada. gracias por avisarme porque si se me deja de escuchar, está buena la advertencia. Y por favor, Juan, Paula y cualquiera de los que está escuchando, interrúmpame en el momento que quieran porque pues creo que esto es chévere más conversadito y de alguna forma me dijeron que esto era más conversación, Sí, entonces para aprovechar la conversación que no converso con ustedes dos desde hace muchos años, pues no la quiero desperdiciar. de Fresco, que una, es conversación y ahorita apenas usted termine de decir eso, lo invadimos en preguntas. Fantástica. Bueno, de una. muy bien. Eh, entonces, me acuerdo que cuando estábamos en la universidad, muchas de las personas que estudiábamos artes, mm, nos preguntábamos mucho de qué íbamos a vivir, pucha. La verdad es que estudiar artes no es una carrera, eh, en general cualquier carrera yo creo que tiene un cierto grado de incertidumbre de saber qué es lo que va a pasar en el futuro, pero podría creer que en las artes seguramente es de las que más grande es el tamaño de la incertidumbre porque no hay un oficio ni una bolsa de trabajo específica de la que uno pueda vivir o que esté muy clara y no hay unas prácticas laborales donde a uno al final de la carrera le digan dónde puede empezar a encaminarse. Está muy desde el espíritu y desde las ganas de crear que se puedan tener desde adentro y tener esa confianza de poder vivir de eso.
Me Complicado, ¿no? Esa acuerdo, es una de esas carreras donde si el hijo le que dice a uno voy a estudiar arte, uno dice, ¿por qué no estudia algo que dé plata? tal ¿Sí? O, cual. o estudia arte y al mismo tiempo estudia otra cosa, ¿no? Que es como el racional. Yo tengo un sobrino que estudió arte en los Andes y los papás, o sea, mi hermana y el esposo le decían, bueno, pero también estudia administración, ¿no? Porque después de qué va a vivir. Era como increíble. Y lo increíble es que le ha ido mejor como artista que como administrador. Ah, y estudió las dos al final. Estudió las dos por presión, pero, Claro. pero de joven todos sus viajes a Europa y ya, ¿no? Ha sido vendiendo cuadros y le ha ido bastante mejor. Pues yo me acuerdo que un poco la conversación, y no sé si era ese consuelo que nos dábamos a nosotros mismos por la decisión que habíamos tomado, era, em, la verdad es que disfrutemos estos 5 años. Yo no sé cómo sea el resto de mi vida, no sé qué vaya a pasar a los 5 años de graduarme, pero pues lo que sí sé es que voy a disfrutar estos 5 años porque estoy haciendo lo que me gusta y lo que me apasiona. Y si después de esto me toca manejar un taxi, bueno, pues voy a haber hecho 5 años lo que me gustó. Lo que no quisiera es haber estudiado algo que no quería y terminar igual manejando el taxi. Entonces, eh, creo que, creo que esa capacidad de creer en lo que uno tiene por dentro, en lo que uno lo está llamando, confiarse y agarrarse como de ese motor que uno tiene adentro, eh, pues es la mejor garantía del éxito y de la eventual capacidad de crear algo importante más que desde el deber ser. Y eso me lleva a otro tipo de creencia que está muy parada desde creer en tu propia visión. Eh, yo creo que, y aquí Adriana, mi esposa, que es como un poco científica y un poco filósofa, me, me contaba un poco las historias de la fenomenología que seguramente ustedes las conocen y Alejandro Barrera, que creo que también es profesor en la Sergio, ¿cierto, Juan? ¿O no? Sí, sí, sí. Bueno, Alejandro Barrera, que es que también fue dupla mía muchos años ahí en Thompson y uno de mis amigos más cercanos y de las personas a las que más le he aprendido en la vida, que también decidió estudiar filosofía cuando ya trabajamos en la agencia, me contaba un poco las historias de la fenomenología y sobre esa visión de, digamos que no hay una realidad objetiva allá afuera, ¿no? Es como, es, no hay una cosa, no hay el mundo que percibimos, todo lo estamos percibiendo a través de nuestra propia visión. Y eso, digamos que para no echar el cuento largo, deriva en que toda la realidad a la que nosotros vivimos, pues pasa por la visión que nosotros tenemos y por la subjetividad que le, por nuestro propio filtro. Si nosotros no estamos trabajando esa realidad a través de nuestros ojos, si creemos que no hay, que hay una manera de hacer las cosas, eh, pues seguramente no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo. Creo que el mundo, la publicidad y las carreras de mercadeo, las carreras de cualquier profesión, requieren esa visión propia de las personas porque eso es lo que hace diverso y magnífico el mundo y la humanidad. No hay una sola manera de hacer las cosas, sino a través de nuestra propia visión. Y eso, pues, es como, esto es como una obviedad al final, y es crear ese trabajo que me gustaría hacer, es escribir ese libro que me gustaría leer, es filmar esa película que a mí me gustaría ver, porque que así suene como un poco obvio, el mundo necesita esa visión muy particular de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros. Eh, y tratar de hacer las cosas como las hacen las demás personas o creer que hay una sola manera específica de hacerlas, pues no está, seguramente no creo yo que no va a derivar en un buen resultado, pero cuando uno cree muy profundamente en su propia visión, en el lugar que está ocupando, pues seguramente ese trabajo, sea el que sea, esa creación, sea la que sea, esa solución a ese problema, vista desde sus ojos, pues es la mejor que se puede recibir para ese problema determinado. Otra creencia que me parece importante para
para el objetivo de crear es creer en las manos. Em, Ahorita también en la cuarentena bajé esta aplicación de Audible de Amazon para escuchar libros que me estaban pautando ahí con el retargeting, me estaba persiguiendo día y noche para que me suscribiera gratis a un mes gratis de Audible y caí, porque me estaban mostrando este libro de Sapiens de Harari, que es estos libros súper vendidos que seguramente muchos de ustedes ya han leído. Yo no lo había leído o no lo he leído, lo estoy escuchando en estos momentos. Eh, y hablaba de cómo en la evolución de los humanos, del Homo sapiens, la capacidad de no caminar en cuatro patas y de liberar sus manos como una hipótesis de liberar una energía gigantesca para que, para que el cerebro crezca, para que la capacidad del cerebro se desarrolle y para la capacidad, digamos que de la inteligencia del ser humano casi que está muy ligada al uso de las manos, al liberar las manos y poder emplearlas en labores mucho más finas y mucho más delicadas, desde la creación, de la artesanía, de la capacidad de tocar una guitarra, de dibujar. Y creo que parte importante del proceso creativo está en creer en la capacidad creativa de las manos. Y no me refiero necesariamente a un talento específico de ser un gran dibujante o un gran músico virtuoso con los dedos, pero sí creo en el dibujo mucho como una herramienta de pensamiento. Ahorita que Juan nombraba a Diana Triana, que fue dupla mía muchos años y sigue siendo mi gran amiga, ella, que no era directora de arte, que no era diseñadora, pero una gran copy y una gran redactora, no podía trabajar sin tener una libreta y un lápiz en la mano para diseñar, como para ir dibujando las ideas que se iban ocurriendo, independiente que fuera el layout de un aviso o las escenas de la historia audiovisual que se quería contar, pero esa capacidad de poder ir plasmando y de ejecutar lo que uno está pensando, de conectar el cerebro con las manos, creo que es una de las armas más poderosas que tenemos los seres humanos y no la deberíamos demeritar. Ahí en Sancho hace poco también nos dieron un taller de estos de la gente de Lego, ya no sé si es en Dinamarca o en Noruega, desarrollaron como unos talleres internos que yo no sé si les ha tocado a ustedes. Lo desarrollaron ellos internamente en la empresa y se ha ido abriendo como para unos coaches que han ido por todo el mundo haciendo trabajo de desarrollo y de construcción de equipos y de construcción de creatividad a través de las piezas de Lego. Y parte de su teoría básica de trabajo sí es esa capacidad de ir construyendo, de cómo la creatividad se desarrolla con el trabajo manual de las manos. Eh, por eso me parece muy importante no abandonar nuestras manos y creer en ellas y creer en esa capacidad de pensar con ellas. Y eso se conecta con creer en el oficio. Eh, por alguna razón, cuando yo entré a la publicidad, cuando entré a Thomson en el 2006, la publicidad y el trabajo creativo que funcionaba en ese momento y que venía funcionando estaba muy desde el oficio, estaba muy parado desde cómo es esa gráfica y cómo es esa redacción. Y Rodrigo Torres, que era nuestro vicepresidente creativo, en su momento era muy exigente, súper exigente, traumatizó a generaciones de creativos, pero nos enamoró y nos entusiasmó a muchos otros. Nos exigía mucho en la capacidad del oficio de escribir para los redactores y de diseñar para los directores de arte, para pensar gráficamente con los directores de arte. Y creo que desde el trabajo creativo, bien sea para los creativos que trabajamos en publicidad o para las personas que trabajamos en publicidad, no necesariamente desde ese departamento, eh, poco a poco siento que ese oficio se ha ido perdiendo. Eh, Pareciera desde los chicos con los que trabajamos en Sancho y como lo que hemos percibido, hay hay muy buenas ideas y una gran capacidad de pensamiento y de ingenio que es
pues vital para este negocio. Em, pero como que pareciera que esa importancia de las ideas dejara de lado el oficio de crear y de escribir o de diseñar. Em, y, y- y es probable que no sea tan fácil encontrar ese punto medio, pero sí me parece vital que desde cualquier área de la publicidad no se abandone ese oficio de redacción, eh, ese oficio de diseñar, entender bien, y creo que Juan lo ponía, lo describía muy bien ahorita que hablaba de los diseñadores y los directores de arte. Los directores de arte, al final somos unas personas que no somos expertas en nada, pero sí tenemos que saber un poco de todo. No somos fotógrafos, pero tenemos que saber de fotografía. No somos tipógrafos, pero tenemos que saber comunicar con la tipografía. Eh, no somos ilustradores, pero tenemos que entender todo el mundo que rodea la ilustración para entender cuál es ese lenguaje eh, con el que vamos a trabajar. Al final funcionamos como unos traductores que pasamos de ese lenguaje del pensamiento al lenguaje visual y al lenguaje, sí, tratar de traducir una idea en una imagen es un trabajo de creación, de crear eso que no se ha visto, eso que no existe, eso que no se sabe. Es como si yo estuviera tratando de traducir un lenguaje a uno nuevo que no tiene una palabra y me estoy es casi que inventando las palabras a la medida que voy trabajando y eso es un trabajo de creación, eh, pues que obviamente está parado sobre el trabajo de muchas otras personas y de la inspiración y de los códigos visuales y de la semántica del imaginario colectivo, pero sí es un trabajo de creación básico donde yo tengo que saber de un montón de cositas para poder llevarlo a un buen puerto. Lo mismo desde la redacción, eh, de poder comunicar con la escritura, eh, pues la publicidad y los departamentos creativos antes estaban llenas de escritores y de gente que había estudiado literatura que terminaba trabajando en publicidad, pero pareciera que ese oficio, que tiene que ser una gran pasión y al que uno se tendría que dedicar independientemente de su trabajo, se perdiera un poco. Y mi invitación es a no dejar de creer en él, porque pues al final eh, creo que en ese craft y en ese oficio es ese gran puente, esa gran brecha que separa una buena idea de una idea genial, de una buena de ejecutarla a la altura de la idea que se merece. Creo que hay otra creencia importante y es la de creer en tus compañeros, en la gente que tienes al lado. Eh, a mí me da un poco de pudor estas charlas a veces porque este oficio no es un oficio de una sola persona. Pareciera raro pararse a hablar del trabajo creativo cuando ese trabajo creativo nunca es solo. Y no me refiero solamente a la dupla, porque pues nosotros estamos acostumbrados a trabajar en dupla, en creatividad, sino al equipo completo. Y creo que eso, eh, desde Thompson, fue como una de esas grandes lecciones, poder tener la capacidad de sentarse a trabajar como con Juan Pablo, como con Paula, como con gerentes de cuenta emocionados y entusiasmados, apasionados por el trabajo, gente de planeación, desde los mismos clientes, casi que más que cualquier otra persona, que se sientan a trabajar y a trabajar en conjunto sobre las ideas. Eh, creo que ese trabajo en equipo, pues es una cosa que puede que no, sobre la que uno no necesariamente está acostumbrado, sobre la que cuando uno en la universidad lo ponían a hacer trabajos en equipo, había a veces el que era muy talentoso que decía, venga, yo me siento y lo hago, y trabajan dos y los otros tres se quedaban mirando por un lado. Em, pero creo que aprender a trabajar en equipo, esos trabajos que se desarrollan en equipo y saber hacerlo bien, no solamente por el resultado final, sino por lo que uno puede aprender de las demás personas, de valorar, de así como yo creo en mi visión, creer profundamente en la visión y la posibilidad de que lo que me están diciendo es una posibilidad y puede llegar a ser una ruta para el camino que estamos buscando. Encontrar las rutas para las soluciones uno solo es una cosa muy complicada
Y ese mito del creativo que piensa solo con un cigarrillo y un café, un sociópata que está mirando hacia el infinito eh, y crea las cosas solo, pues creo que es una mentira que no la he visto que suceda nunca, pero sí he visto el mejor de los trabajos salir cuando equipos saben trabajar en conjunto. Y en ese sentido, creo que es muy importante creer en la buena onda. De nuevo, eh, a veces ese mito del creativo sociópata un poco mal geniado, que no podía hablar con los demás, que no podía ser interrumpido en su proceso creativo, era una realidad hace unos años. Y Juan Pablo les puede contar cómo entonces en algún momento al departamento creativo nos metieron en un altillo en los edificios de la 98, donde los ejecutivos no podían cruzar la puerta y estaba el cita cuidando esa, esa recepción, vigilando que nadie se atreviera o No quiero osara a acordarme, atravesar. no quiero acordarme de esa época, Diego. Vimos. A Paola le tocó, claro. Y, y, y era una cosa rara, y digamos que Rodrigo tenía fuertes vestigios de esa onda, y, y, y sin demeritar sus capacidades, porque creo que es una persona brillante a la que quiero y aprecio un montón. eh, sí creo profundamente en que al final a nosotros nos gusta trabajar con la gente con la que nos la llevamos bien. Nadie quiere trabajar con un genio mal geniado. A todos nos gusta trabajar como en un buen ambiente de trabajo. La publicidad y los oficios, yo creo que el trabajo que es trabajo, sea el que sea, desde, desde, la, desde un médico, un abogado, y pues en la publicidad el trabajo es duro y es difícil y tiene momentos retadores. Y a todos nos gusta trabajar con gente eh, donde la buena onda esté siempre presente. Eh, y estas personas que han trabajado, que vivían como en esa manera de pensar un poco de trabajo de autor solo, pues creo que la vida se ha encargado como de mostrarles que, y de aterrizarlos un poquito de esa nube. Y lo que sí he visto es que la gente buena gente, buenos trabajadores, obviamente, eso no lo quita, pero la gente que está dispuesta a remangarse y a trabajar y a recibir y a estar dispuesta a escuchar las ideas de los demás, a, a sumarse y a construir, pues son las personas con las que la gente quiere trabajar. Y por último, creo que es importante creer en las ideas. Eh, la creatividad en publicidad, eh, el proceso creativo, cuando entré a Thomson, a mí me tocó trabajar con Eduardo Vargas, que es otro copy, muy buen copy, que tenía un poco esa imagen de copy fantástico de los 90s. Había inventado el famoso eslogan de Club Colombia Perfecta, y era un genial redactor, muy bueno y muy talentoso. Yo llegué a Thomson por primera vez a sentarme a trabajar con él, y yo no sabía muy bien qué era eso de sentarse a botar corriente, de sentarse a trabajar, a pensar en que tenemos este brief de Nestlé y toca resolverlo, siéntese y piense. Y es muy fácil en esas sentadas a pensar de la nada, a sacar soluciones que no existen, a construir ideas que no están ahí, a sacar el machete y empezar a caminar por esa jungla a ver si uno encuentra, y a buscar, y no como con una linternita sobre un potrero buscando algo que no sabe uno muy bien qué es, pero lo tiene que buscar. Eh, es muy fácil cuando alguien sale una idea y dice, oiga, qué tal esto? Eh, la primera reacción en esos espacios de pensamiento colectivo es decir, eso ya se hizo, o no, eso no es tan chévere porque no sé, la gente podría decir esto, o eso puede que no funcione porque la reacción más fácil
para tener una conversación creativa es encontrar los errores. Creo que a todos nos queda mucho más fácil encontrar los errores que encontrar las virtudes en las ideas. Y por eso me parece importante esa capacidad de creer en las ideas. Las ideas creo que necesitan más amigos que enemigos. eh, y ahí de nuevo se hace súper relevante ese trabajo colectivo y esa capacidad de construir colectivamente. eh, las ideas no se construyen de una sola persona y necesitan de esa capacidad oiga, eso está bueno, de pronto esto no, pero si la cogemos por acá. eh, y ahí, que eso no, de nuevo no es una capacidad específica de la gente que está en el departamento creativo, sino desde los que están en cuentas, en planeación y desde el mismo cliente, sobre todo, de nuevo, otra vez, sobre todo en el cliente, en creer en las ideas, en creer en esas posibilidades. Porque en la medida que uno cree, eh, las cosas se van haciendo más ciertas y se van volviendo un poco más luminosas y todo va empezando a tener un poco más de claridad. Yo creo que las malas ideas son las que no se hacen, las malas ideas son las que se mueren en una presentación de PowerPoint y nunca ven la luz. Eh, Creo que la medida en que uno crea en las ideas, obviamente, que sean pertinentes, que estén enfocadas, que estén solucionando el problema que se está planteando, eso es lo básico, seguro, pero en la capacidad de ir sacando las ideas, pues al final es como un ejercicio y como el trabajo creativo es casi que un deporte. Si yo me siento a tocar guitarra o a jugar tenis ahorita, pues seguramente lo voy a hacer mal porque no sé jugar tenis, pero yo tengo que saber creer que en la medida en que yo me ejercite y que lo haga y que lo construya diariamente, pues ahí se va a, a hacer realidad lo que yo estoy, a lo que me estoy proponiendo. Eh, y esa era un poco la reflexión que les quería traer hoy, sobre ese paralelo que no sé si tenga alguna relación, creo que no tiene ninguna relación semántica entre creer y crear, pero sí me parece que hay una casualidad importante y, y creo que para poder crear un trabajo, que ese es nuestro oficio, el trabajo de la publicidad, que es el trabajo de las ideas y de las soluciones a los problemas, de encontrar algo que no existe, pues creo que la principal cualidad que se tiene que tener es la de creer. Y eso me parece que si es importante para el oficio que tenemos nosotros, pues también es importante en estos momentos en que no sabemos qué es lo que está pasando, ni hacia dónde va este mundo, ni si, ni si la carrera se va a terminar o si se va a empezar o si la cuenta se va a quedar. em, Donde uno no está viendo necesariamente el final de la historia, pero cuando yo estoy leyendo un libro, tengo la certeza de que hay un final al que yo voy a llegar así no me lo haya leído todavía. Y esa creencia, esa capacidad de creer, de no frustrarse por no estarlo viendo en este momento, eh, pues es una cualidad que me parece que se necesita en el oficio, pero la necesitamos todos en este momento. Y digamos que también ahí como cumpliendo con los requisitos que me pidió Paula, pues les quería mostrar algo de trabajo. Pero antes Eh, de eso, déjeme decirle que bueno, le agradezco la reflexión y me encanta. Me parece espectacular eso de creer, no solamente por la audiencia que lo está oyendo, que son jóvenes que necesitan creer y que necesitan creer que va a haber un futuro pues brillante para ellos, que necesitan creer en el próximo semestre, eso me he hecho hasta en eso, que necesitan creer en su propia capacidad porque no la han podido demostrar, que necesitan creer que pues que esta es la carrera acertada, ¿me entiendes? Y hay muchas cosas que para ellos son difíciles de creer, entonces me parece que casi que es un acto de fe lo que usted está diciendo, pero me parece que cierra con una cosa, con un mensaje muy bonito que dice, porque al final es creer, pero también es práctica, es hacer, ¿no? Es empezar a hacer y hacer y hacer y en la medida en que uno hace, pues va creyendo cada vez más y se va volviendo un poco mejor. Y entonces me parece que la reflexión a mí por lo menos me encanta, me parece súper interesante para ellos y me parece interesante
para el momento de la pandemia y también me parece importante para la profesión en que estamos, que es una profesión en donde uno se vuelve un maestro de esta profesión haciendo. Este fin de semana tuve la oportunidad de trabajar con 2 alumnos que están escuchando en este momento una campaña para un concurso y nada, como entender cómo se hace y es meterse a hacer y uno decir, no, esta idea no funciona o sí funciona y busquemos otra y otra, una tercera y una cuarta, pero es de eso, ¿no? Es como de creer que va a salir una mejor, entonces uno sigue y sigue y sigue hasta llega un punto donde uno ya no puede seguir, pero nada, me parece muy, muy valiosa su reflexión, Diego, y chévere que nos muestre algo de trabajo. Y ahorita vienen las preguntas. Chévere, chévere. Sí, sí, a mí, y eso Rodrigo, que era bien exigente con el trabajo, nos decía que en algún momento uno siente una frustración de decir, no, no, es que no se me ocurre nada. Yo no tengo, muéstreme qué ha hecho, no, no, es que no se me ha ocurrido nada. Y es como, pues es que le toca, se le tiene que ocurrir. Eh, y dentro, y den- no pareciera que la creatividad y la capacidad de generar ideas sea algo finito, no es una cosa que se acabe. La humanidad lleva milenios y milenios creando cosas nuevas, mezclando ideas unas con otras, sumando, perdón, experiencias. eh, Eso no se acaba. Creo que hay que tener esa confianza de que esa fuente no se acaba y de que lo que hace que se haga realidad, que esa idea se encuentre, aparezca y tome forma, pues esta es en la visión muy, muy personal de cada uno de ustedes. Eso no es un talento que tienen unos pocos eh, que logran trabajar en el mundo de las ideas, sino es la capacidad de creer que se hace. En la Facultad de Artes, que es algo que pasaba mucho, pues llegábamos muchas de las personas que nos gustaba dibujar, eh, gente que tiene un talento para dibujar. Y había era impresionante como cuando yo llegué al primer semestre en la universidad, había un montón de personas que yo sentía que yo era un buen dibujante cuando yo veía a estos tipos que eran unos chinos de mi edad y eran unos profesionales eh, absurdos que tenían una capacidad de dibujar increíble, superior por mucho a la mía, y yo decía, ¿qué es esta locura? Y había otros que no tenían en la Javeriana estudiábamos las personas que digamos por el énfasis gráfico, plástico y de audiovisual, y había mucha gente de audiovisual pues, que querían hacer cine y no tenían ni idea de dibujar, pero tenían que entrar a las clases de dibujo y no tenían la más mínima idea de dibujar. Eh, y al final de la carrera, y eso sí, creo que es una experiencia que la vi ahí y la veo en las agencias, la gente que lograba crear algo con su trabajo, eh, la mayoría de las veces eran los que menos idea de dibujar tenían, los que, los que no tenían ese talento por encima que los hacía pensar que ya tenían todo resuelto, sino las personas que tenían esa convicción y esa pasión de hacer las cosas de verdad. Eh, en las agencias uno ve creativos impresionantes que en 5 minutos van votando cosas y van votando cosas, eh, y hay otros que reman y reman y que creen y que construyen y al final es que no es una carrera, no se trata de llegar rápido, sino de saber llegar. Mm. Y creo que eso en términos de profesionales de una carrera de universidad, pues de pronto es un poco desafortunada esa palabra, no sé quién le habrá puesto carrera a las carreras de las universidades, pero me parece un poco desafortunado porque no debería ser corriendo que uno lo haga. Yo creo que debería ser más casi que un senderismo donde ustedes tengan la capacidad de caminar y de disfrutar el trayecto, de ver lo que tienen alrededor, de aprender de lo que tienen al lado, de no pasar corriendo por lo que están viviendo, de valorar a los profesores que tienen enfrente, eh, a sus propios compañeros y a la gente que están conociendo, no demeritar y pasar muy rápido por los prejuicios, sino de verdad entender y aprovechar esas experiencias que están viviendo, que son una explosión. Cada conferencia, cada clase, cada
hueco de tomada de tinto y cada oportunidad de hablar con alguien que uno no ha hablado es una construcción que seguro se vuelve esa capacidad de crear un buen trabajo al final. Entonces, bueno, les voy a mostrar un poco de trabajo que entiendo que como Diana estuvo hace 8 días acá, no quiero repetir el trabajo que hayan visto con ella, por eso traje como de las cosas más recientes que tengo, del trabajo que he hecho en estos años en Sancho, eh, que me gustaría compartir con ustedes. A ver, lo que no sé, Pauli, es si esto se oiga. A ver, voy a ponerlo y ustedes me dicen si tienen el audio o no. ¿Se escucha la música? No. 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 ¿Estás conectado con tus audífonos? Sí. Quítate los audífonos a ver. A ver. Entonces, un minuto. Porque... Un momento. A ver, no puedo tocar esta cosa. No se escucha. A ver, un minuto. Porque... Diego, te sugiero que desconecte los audífonos. Y voy a volver a compartir. Dale, a ver. A ver si ahora sí. Ujú. Ahí, ¿qué tal? Santa Cruz de la Slote is a small settlement off the coast of Colombia. The island measures little over one football field, but is home to 500 people. Most of its streets have been filled with homes and buildings. The often overlooked community does not have access to public facilities and relies on sharing to get by. As one of the world's most sustainable banks, Bancolombia believes this is something we can all learn from. The island was photographed and mapped in 3D, so people from around the world can see not just where the people of Santa Cruz live, but how they live. Every nook and cranny was captured through a technique called photogrammetry. Using this data, we were able to completely recreate the island in WebGL. You can jump to any location on the island to explore it by foot. During this tour, you can learn everything about the community and how it sustains itself. This is done through a rich collection of content and classes. Each class has its own focus and lesson, teaching us about the virtues of community, sharing, and sustainability. We even added the island to Google Maps and Street View, literally putting them on the map. Because while the people of Santa Cruz de la Slote don't have a lot, there's a lot we can learn from them. Bueno, ahí ¿sí lo escucharon bien? Perdón la grosería de tener esto en inglés. No tenía... No, está bien, lo escuchamos bien, yo creo. ¿Cuál fue la idea ahí? ¿Fue digitalizar totalmente la isla para que gente desde todas partes del mundo pudiera entrar y hacer recorridos? Sí, digamos que la solicitud nosotros trabajamos en ese momento con la cuenta de Bancolombia. Y Bancolombia llevaba haciendo por sus prácticas corporativas, por estar cotizando en la bolsa de Nueva York, hay como un índice de qué tan sostenibles son las empresas, y Bancolombia fue siempre como el top 3 de los bancos en el mundo más sostenibles, y esto, digamos que esa sostenibilidad se mide no solamente porque utilicen papel reciclado en sus recibos, sino porque, por ejemplo, cuando le están prestando a un proyecto de carreteras, se encargan de que ese proyecto, esa construcción de esa autopista 4G, pues tenga en consideración el aspecto ambiental, no solo ambiental del lugar, de por dónde pasa esa carretera, sino también el aspecto económico y social. Digamos que esas tres aristas, la ambiental, la económica y la social, son como las que componen pues esta visión de la sostenibilidad. Y así con muchos ejemplos, capacidades de creaciones de créditos para las empresas, para que transformen, no sé, su flota de vehículos a unos vehículos que sean eléctricos, y un montón de cosas hacen que sea el banco de los bancos más sostenibles del mundo, y en su momento fue el banco más sostenible del mundo, que es un título que tiene hasta ahora.
ese hecho, ese título que tiene el banco, pues no es una cosa que se transmita muy fácilmente, que se comunique muy fácilmente. No necesariamente la gente lo entiende ni le encuentra un valor específico a un banco, pues porque eso no hace que mi crédito de vivienda sea más barato o que mi cuenta de ahorros me cobre menos cuando saco plata del cajero, pero sí es un asset importante y un diferencial para una marca financiera. Y hubo una apuesta muy grande por parte del banco de apropiarse de ese territorio, que es una apuesta que todavía tienen a hoy. Y entonces, en ese proyecto, nosotros, en trabajo con la gente de Google, desarrollamos como esta idea que es una idea de contenido, era un contenido digital para poder explorar y básicamente partía como de esta idea de una isla que casi que no tiene calles. ¿Cómo le hacemos un street view a una isla que no tiene calles, sino como unos callejones que nadie conoce, pero que además eh, en sí tiene como, es casi que una metáfora real de las condiciones en las que podemos llegar a vivir en el futuro todos los seres humanos. La capacidad de apreciar el agua o la poca agua que tengamos, de cómo funciona la luz, de las condiciones ambientales. Cuando uno vive en una isla así de chiquita, tantas personas, pues ese equilibrio con el medio ambiente se vuelve mucho más evidente. Y cuando yo boto la basura al mar, pues no es que la deje de ver como nos pasa a nosotros que vivimos en Bogotá, sino allá ven la basura todo el tiempo y no es que ellos sean los más limpios del mundo, pero son conscientes de esa relación que tienen con su entorno. Y de nuevo, no solo ambiental, sino desde lo económico y desde lo social, de cómo conviven entre ellos. Y entonces este proyecto no solamente se trata de poder recorrer las calles de Santa Cruz del Islote, sino de tratar de encontrar unas lecciones de sostenibilidad a través de las historias que se encuentran ahí. Este proyecto eh, lo desarrollamos con Google y con la agencia de Google que se llama Dezoo, con un personaje que es muy interesante y creo que es chévere que tiene una capacidad de generar contenido en sus redes sociales muy interesante para nuestra profesión, que se llama Ignacio Zucarino. No sé si él está como Ignacio o como Nacho Zucarino, que en realidad fue Nacho Zucarino. vicepresidente de Thomson en Argentina un tiempo. Si lo siguen en Facebook, yo lo sigo mucho, yo poco me estoy metiendo a Facebook, pero cuando me meto, de verdad me siento a leer un poco las cosas que él pone, porque es un creativo que arrancó en la publicidad, trabajó en Thomson en Argentina mucho tiempo, terminó trabajando en la agencia de Google y ahora está en Estados Unidos trabajando con Google en proyectos muy interesantes, y está como muy cerca como de esa transformación digital y la comunica en sus redes de una forma muy chévere, que creo que me parece que para las personas que están empezando la carrera o la están transitando, ver lo que él escribe es chévere para que lo lean. Y este segundo proyecto pues es la continuación de esa escuela de la sostenibilidad. La escuela de sostenibilidad de Santa Cruz del Islote fue el proyecto que salió en el 2018, terminó saliendo al aire, y la idea era que esta escuela tuviera como unos capítulos distintos cada año, que siguiera manteniendo como ese formato de contenido, más que una cosa de pauta y de publicidad, sino un formato de contenido que generara conciencia sobre el tema de la sostenibilidad, pero que pues de alguna manera fuera como una plataforma para que la marca se adueñara de ese territorio. Y entonces, de las reflexiones que teníamos en el equipo, había una muy bonita que es, la verdad es que la capacidad de cambio de las sociedades, de la economía, de poder apagar el plástico, de apagar las cosas que nos están haciendo daño, puede que se salgan de nuestras manos. Hay unas personas poderosas que están en los gobiernos y que están en los cargos de poder de las empresas que tienen seguramente esa capacidad y ese poder para cambiar la realidad, pero de pronto no tienen la conciencia, la intención o la sensibilidad para hacerlo. Y por otro lado están los centennials y la gente, los chicos de la edad de ustedes, que puede que no tengan ese poder ni esa capacidad ahorita para decidir qué cosas se apagan y qué cosas se prenden en el mundo, pero sí tienen
toda la fuerza y todo el espíritu y toda la intención de cambiar el mundo. Entonces, en esta versión de la escuela, la intención era hacer esa mezcla entre estos jóvenes que eran jóvenes de varias partes del mundo que trabajaban con la ONU, que en los distintos metas de sostenibilidad de la ONU, para juntarlos con grandes empresarios colombianos y de la región donde el Grupo Bancolombia tiene sus bancos, para ver qué pasaba de esa mezcla. Casi que nació solamente de la hipótesis de, oiga, ¿qué pasa si sentamos en la junta del Grupo Corona a este muchacho que ha trabajado en contra de la minería y que es un gran abanderado en contra de la minería a cielo abierto? ¿O qué pasa si yo siento a un chico africano de casi que 18 años, que es una mente brillante, que está abanderado de la transformación de la agricultura y de cómo el manejo de la agricultura puede afectar el medio ambiente, con el presidente de Fedepalma? Y de ahí nació, digamos que el proyecto del segundo capítulo de la Escuela de la Sostenibilidad. ¿Qué sucede cuando el poder de inspirar y el poder de hacer se encuentran? Palm industry is one of the most lucrative industries. Las medias verdades han generado una mala prensa para el aceite de palma. El sector financiero tradicionalmente ha sido muy masculino. Si seguimos bajo esta ideología, no podemos cambiar lo que no sabemos que existe. Hemos ido desarrollando unos estilos, unos esquemas y unas formas de vida que demandan el uso de recursos de la tierra. Open mining in general is not a sustainable practice. Education historically has been a tool of elites to transmit information that helps to cement elite power. Esta es una sociedad desigual, donde hay injusticia, donde hay obstáculos. There's like sort of two healthcare systems, one for the rich and one for everyone else. Si él logra comprobar parte de lo que ha desarrollado, el salto cualitativo de la humanidad en salud es total. If the companies of today are not sustainable, there will be no companies of tomorrow. El mundo está cambiando. Tenemos que hacer todos nuestra parte para entender la velocidad del cambio y adaptarnos y alinearnos a esa velocidad. Mucho más lo que me entusiasma que lo que me atemoriza. Yo adoro esa generación. Me parece una generación sorprendente y una gran esperanza para el futuro de la humanidad. We are changing the world. Este capítulo, en general, en estos dos capítulos, estas dos historias de la Escuela de la Sostenibilidad, requirieron una gran cantidad de optimismo y de capacidad de creer y visualizar algo que nunca habíamos hecho. Yo, la verdad, nunca había hecho ningún Street View, nunca había hecho una plataforma tan robusta como una página de estas. Nunca había generado, y pues no, y cuando digo yo, pues éramos un grupo gigantesco de personas, no solo de la agencia de Sancho, sino con Dirty Kitchen, con la gente, con una productora uruguaya de documentales, con el mismo cliente, con la gente de las mismas empresas en este caso, o en el caso anterior con la gente de MediaMonks y de Google. Pues es como un trabajo de, venga, atrevámonos a hacer esto porque nadie lo ha hecho, ¿no? Lo fácil hubiera, creo, sido, hagamos un comercial de televisión, una cuña, un mensaje, cómo es el key visual y cómo es las escenas, y pautémoslo en los medios tradicionales, que es como lo que sabemos hacer, o lo que sabíamos hacer. Esto no lo sabíamos hacer y creo que en algunos casos quedó mejor que otras cosas. Por ejemplo, en la Escuela de la Sostenibilidad de la Isla, que era una plataforma súper pesada y súper robusta, pues nos dimos cuenta que la gente
pues, ya la gente poco se conectaba en su momento desde los computadores, lo hacía desde los móviles y esa plataforma desde móvil no funcionaba básicamente, no cargaba, se quedaba cargando al principio, entonces la gente, la tasa de rebote al principio fue fuertísima, eso fue como una estrellada muy grande. Y tocó estar trabajando todo el tiempo en ajustar esa plataforma, generar los contenidos de una plataforma esa, pues pareciera obvio, como listo, sí, ponemos unas lecciones, pero generar esos contenidos que sirvan, que sean buenos, no es evidente. Por ejemplo, en el caso de los Centennials, hacer estos documentales, esta docuserie, decir como listo, mezclemos a estos Centennials con estos empresarios y ahí se van a dar en la jeta y nosotros solamente filmamos. La verdad es que yo veo los capítulos y no me gustan tanto, les soy honesto, porque creo que porque no creímos en el oficio de la gente que sabe escribir, de los que generan contenido, de los que generan documentales. Pareciera que la sola idea que era buena de mezclar a estas personas fuera suficiente, pero no, como equipo y seguramente por el tiempo, el afán, un montón de cosas, no creímos lo suficiente en el oficio de generar ese contenido a conciencia y ahí es donde yo creo que les decía que el oficio es como ese puente y esa grieta gigante entre una buena idea y una idea extraordinaria. Yo creo que esta idea que tenía todo el apoyo financiero del grupo, pues salió bien y todos están muy contentos y la gente está muy contenta y se ganó unos premios, etcétera. Pero creo que no fue la gran idea que pudo haber sido por no creer lo suficiente en el oficio de vamos a generar una serie y eso es un oficio que no necesariamente dominamos. A ver, les muestro otra, creo que esta también es de Bancolombia. 200 years ago, we faced one of the most difficult battles in our history. And this flag became the symbol of that great victory. Today we have an enemy in front of us who, although silent, it is much more powerful: environmental pollution. We want this flag to remain symbol of a new fight that we must face. We created more than 5,000 flags capable of retaining polluting particles from the environment and that makes people get viruses. And we distributed them in some of the most affected areas of the country, so that we remember that the biggest battle we have to win nowadays is because of the air we breathe. Come on, the fight against environmental pollution belongs to everyone. Come on, show your flag and fight with us. Esta idea, digamos que partió como de uno de los briefs más chiquitos que nos llegaban de la marca, digamos que... Se le serviría para el coronavirus. No sé si lo atrape. Ojalá. Pero entonces son muy chimbas las banderas, man. Pero podemos recortar y hacer mascarillas con banderas. Pero básicamente era el 20 de julio, pues el Bancolombia, pues por ser Bancolombia y tener la bandera en su logo, pues es una fecha importante que ellos, digamos que siempre hacen como alguna comunicación desde sus redes sociales. Y en esa medida ellos tenían como la intención de entregar unas banderas y de regalar banderas para que la gente celebrara el 20 de julio. Y un poco mezclándolo con esa intención y con ese objetivo de apropiarse del tema de la sostenibilidad. Bogotá y Medellín estábamos inmersos el año pasado pues como en toda esta crisis de la calidad del aire, de los semáforos y de las alertas amarillas, naranjas y rojas por la calidad del aire. Entonces, antes que empezar a crear, pues más, digamos que unas banderas que iban a estar ahí afuera y que la gente las iba a usar, pues nos parecía como más que como una solución, porque evidentemente no es una solución al problema, pero sí como un acto simbólico, como un símbolo de la batalla que teníamos que pelear en esos momentos o en estos momentos ahora
habiendo pasado como pues esa guerra de independencia, pues tenemos una guerra que tenemos que luchar como en defender el medio ambiente, ¿no? Y por eso la frase del final de la mejor manera de celebrar a nuestro país es invitando a la gente a cuidar de él, a cuidemos nuestro aire, cuidemos nuestro medio ambiente, es la mejor manera de celebrar a nuestro país. Entonces hicimos estas banderas que tenían, pues digamos que la misma capacidad que tienen esos filtros de las máscaras de la gente que anda en bicicleta, que tiene este carbón activado y una fibra tricot que coge, digamos que la polución de los gases y más desde el material particulado, y recogía ese material particulado más como, de nuevo, más que como una solución, como un simple. Bueno, y esta pieza ya fue en el nuevo workshop donde yo estoy trabajando con Postobón. Ellos tienen su campaña institucional de Tómate la Vida, y digamos que trabajan sobre un valor específico cada año. Y hace un año, digamos que a finales del año pasado, estábamos en todo el tema de las marchas, de los cacerolazos, como que se venía todo este movimiento que había nacido en Chile, que se sabía que iba a repercutir un poco en Colombia. Se sabía que el 21 de noviembre, ya no me acuerdo cuál era la fecha, iba a ser esa gran marcha, y quisimos como aprovechar esa coyuntura para que el mensaje que diéramos pues fuera un mensaje de respeto, de invitar a tener la capacidad de pararse en los zapatos del otro, y logramos, digamos que con un gran esfuerzo de reaccionar muy rápido para tener esa campaña al aire el mismo día que empezaron las marchas. Se salió esta pieza audiovisual, digamos que se pautaron en los medios más vandalizados, que son como los Transmilenio, los buses y las estaciones. Tenían en su momento como estos grandes mensajes de invitar a respetar a los otros, y creo que, digamos que es un comercial de viñetas muy, digamos que creo yo, no muy especial, pero nos gustó mucho el timing y como el mensaje en su momento. Esta es la pieza. Ponte en los zapatos del otro. ¿Has escuchado esa frase? ¿La practicas? ¿Respetas a quien piensa diferente a ti? ¿A quienes perdieron todo en su país y tienen la esperanza de salir adelante? ¿Cedes el puesto a los mayores o a ese papá que tiene un bebé en sus brazos? ¿Respetas a quienes te expresan por convicción porque les nace, lo sienten y lo viven? ¿Respetas a quien se viste diferente, a la mujer que rompe paradigmas? ¿O a quien pasa una noche en vela cuidándote? La vida es un asunto de respeto. Y por más que existan diferencias y cada uno viva su propia realidad, al ponernos en los zapatos del otro, comprenderemos que al final somos un país donde todos nos debemos respetar. Esa es la mejor forma de tomarnos la vida. Postobón, tómate la vida. Déjeme abrir un segundo el micrófono a ver si alguien tiene preguntas en este momento. Todavía hay una cantidad de gente, hay 130 personas, ya ha habido 130, 135, pero me gustaría saber si tienen preguntas que quieran hacer en voz o que quieran hacer chateadas en este momento. Pues adelante y vamos teniendo una conversación. Chévere, de una. Entonces no sé si alguien quiere hablar o alguien quiera escribir o simplemente seguimos en la conversación con Diego. Diego. Hola. Hola. Está esperando como al final, pero quisiera hacerte como, no sé si es una pregunta o más bien proponerte que nos desarrolles una reflexión, particularmente por esto que me ha llamado mucho la atención en tu charla, que la agradezco, inspiradora, siembra el optimismo y de verdad muy, muy chévere. Gracias, Diego. Es esto. A lo largo de tu charla, en varias ocasiones, y hay algo que es particular en tu charla y es la importancia que uno puede detectar en tu testimonio de dos cosas, de tu vida universitaria y de tu formación universitaria. Que haces como
un vínculo muy estrecho entre todo lo que has logrado en tu carrera profesional, pero también detecto, y lo haces explícito, esa importancia que tuvo para ti el paso por la universidad. Y creo que en este momento es muy importante para nuestros estudiantes. Pues la verdad es que sí, Micho, yo creo que es un momento definitivo, pero no desde esa pesadez de, pucha, aquí estoy tomando una decisión que me va a cambiar la vida y que no voy a poder cambiar nunca jamás, que a veces pareciera que la decisión de estudiar dependiera un montón de cosas, o qué carrera o qué estudios voy a tomar. Yo creo que es una posibilidad y un momento de la vida espléndido para abrirse al mundo, para aprender, para sacar la cabeza y encontrar em, creo yo que uno en la vida está aprendiendo todo el tiempo, no solamente la universidad, y yo siento que la capacidad o el valor que tiene la universidad es como esa gran mezcla de personas que empiezan a confluir en un mismo lugar, siempre soportados como desde la experiencia, desde la visión y como desde esa promesa oiga, crean que allá adelante hay un futuro y hay un trabajo y hay un terreno aprendido que dan los profesores de la universidad, pero como en esa explosión de intereses y de ánimos que tiene empezar a encontrarse con un montón de gente con intereses comunes, yo siento que ahí hay como una mezcla fantástica que hay que aprovechar. Yo, honestamente, cada vez que pienso en mi época de la universidad, me arrepiento un poco como digo como, pucha, debía haber aprovechado mucho más eso. Qué delicia esa época de crear, de invitar a crear proyectos un poco sin mucho objetivo, sin demasiada presión. La verdad es que es una época deliciosa que creo que nunca ninguno de nosotros la llegamos a aprovechar al máximo. Y creo que en la medida en que uno lo puede hacer, por lo menos con esa conciencia, pues lo hará en la mayor medida. Yo creo que el trabajo creativo y la capacidad de crear cosas, al final es un tema de sustracción, sobre las cosas que uno quiere hacer y sobre la capacidad de sustraer las que le quitan tiempo. Yo creo que seguramente si uno quiere tener éxito en esto y en cualquier otra cosa, en la capacidad de crear cosas, ya sea una empresa o música o lo que sea, seguramente viene con la responsabilidad de sustraer de la vida de uno ciertas cosas que le quitan tiempo, y seguramente uno debería sustraer unas pocas horas de televisión, unas pocas horas de celular para dedicárselas a esto que creo que lo necesita, y creo que es un momento fantástico, sí. Gracias, Diego. A ti, Arturo. ¿Alguna otra pregunta? En el chat hay algunas de los alumnos. En el chat hay algunos de los alumnos preguntando. Uy, hay una cantidad, perdón, no los había visto. Paula, ¿tú quieres liderar las preguntas? Dale, de una. Uy, hay un tocayo, ¿qué es esto? ¿Dónde? Diego Contreras. No sé, dice Diego Contreras. ¿Hay otro Diego Contreras ahí estudiando o qué? No sé. Pareciera. Hay una pregunta que dice, ¿cómo nutrir la creatividad? Yo creo que la creatividad, creo que lo intenté decir en algún momento, pero hay un mito en que yo me siento y creo yo solito una cosa que sale de mi ser y la proyecto y la plasmo. Eso pues yo creo que no es verdad. Cualquier creación, ese mito como de que uno es un artista original o un creador original o de que las ideas son originales, creo yo que es como un mito muy reciente que ha vivido muy poco tiempo en la humanidad. Nosotros somos el fruto de muchas generaciones y de muchas otras cosas. Creo que las ideas de publicidad pues también son fruto de las cosas que se han hecho.
Yo creo que en la medida en que uno mire mucho trabajo, no solo publicitario, sino también como de literatura, de películas, en la medida en que uno mire y mire y mire y absorba contenido, creo que es una forma, pues la mejor manera de estimular la creatividad, porque de nuevo en ese ejercicio como de traducción y de crear cosas nuevas, pues uno necesita símbolos, palabras, recursos, de echar mano como de una maleta ahí como de letras que pareciera que no tienen mucho sentido, pero cuando uno las necesita, pues empieza a echar mano. Y creo que pues esa originalidad no existe. Pues, esa frase famosa de Picasso de hay que robar como artista, y David Bowie creo que decía que él era un ladrón con buen gusto. Bob Dylan creo que decía que si uno roba poco lo meten a la cárcel, pero si roba mucho lo vuelven un rey. Al final, pues la palabra robar, no, no sé si es la más acertada, pero creo que sí ayuda a pensar que las ideas no nacen de la nada, sino creo que son la mezcla de muchos recursos que vienen a mano, y en nuestro trabajo, que es comunicar, pues uno no debería tratar de comunicar de ceros, y por eso los insights son importantes y por eso los códigos visuales son importantes, porque en la necesidad de comunicar cosas nuevas con las que la gente entienda y que interprete rápidamente, pues yo tengo que echar mano como de esas cosas que la gente ya entiende y que ya están puestas sobre la mesa, desde las películas, desde la literatura, desde la cultura popular. Yo creo que eso es como una buena forma de mantener la creatividad estimulada. Diego, déjame hacerle una pregunta. Como director de arte, no como director creativo, sino como director de arte, ¿qué es lo que más le ha gustado que usted ha hecho en su carrera? Y es una buena pregunta, no la he pensado. Hmm, Desde la dirección de arte, Sí, o 2 o 3 piezas que usted diga, mire, desde la dirección de arte este trabajo me gustó. De pronto no es el que más le ha gustado, de pronto son cosas que usted diga, esto quedó bien. No sé, me da curiosidad saber usted como director de arte con esa como percepción estética tan especial que usted tiene. Me da mucha curiosidad saber qué es lo que usted cree que ha sido como muy bueno que haya hecho. Sea lo que sea, no sé si sea bueno, una tipografía o... hay una portada de un libro que diseñé hace un tiempo para Florence Thomas, que es esta escritora feminista francesa que vive acá en Colombia. Ah, sí, ¿cómo le pronunció? Yo no sé cómo le pronunció usted, yo le digo Florence Thomas, me imagino que está muy mal Thomas, sí, pronunciado. yo tampoco Sí, sé, pero creo que es ya. Florence, no sé. Bueno, el Ujú. caso es que ella hizo un libro que se llamaba El Diccionario del Sexo. mm, y en su momento me acuerdo que estaba en Thomson. Yo durante mucho tiempo, mientras trabajaba en Thomson, me gustaba diseñar portadas para los libros en las editoriales. Puro freelance, sin que yo me Puro, diera cuenta. puro freelance utilizando los recursos de la agencia. No, pero digamos que era un trabajo muy mal pago, creo que cada vez es peor pago, pero muy divertido, y muy buen ejercicio. ¿Y lo tiene por ahí para que no lo pueda mostrar en su computador o no? No, no lo debe tener. No importa si Pronto, no lo tiene. pronto sí, ahorita me tocaría esculcar, pero básicamente era, para que se lo imaginen, era una foto de un libro, como de la tripa del libro vista desde arriba, donde solo se ven como las hojas una tras otra, pero el libro estaba un poquito como doblado. No sé si están viendo mi cámara como para ver como pero hacía como Se ve un esto. poquito oscuro, se ve un poquito oscuro. Pero bueno, era el libro visto desde arriba como desde la tripa y se doblaba un poquito como simulando como una vagina. A mí esas pequeñas como traducciones me gustaban mucho. Siento que eh, es una portada de un libro mm, normal, pero siento que de esas pequeñas traducciones que me gustan mucho. El logo de todo el trabajo que se hizo en Thompson con el Festival de Cine de Cartagena de Indias, Ah, como muy todo bueno. este diseño, a mí me gustó mucho el logo del festival, que son como pues, las siglas de FIXI, pero generadas como desde un mosaico de pantallas, como de esa variedad de pantallas que se ven en el festival. Me parece que también pues, fue la creación de una tipografía,
pero también como desde la síntesis de comunicar el espíritu que tenía ese festival. No sé, me gustan mucho como esos pequeños ejercicios como de traducción de, oiga, ¿cómo hacemos? Y cuando toca hacer casi que diseños de identidad, que es como ese trabajo mucho más sencillo, como ejercicio me parece que son muy, muy ricos. Claro. Esos son como los que más me gustan, creo yo. Voy a ir cogiendo preguntas sueltas aquí. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la marca? Hay una pregunta en línea con la que tú acabas de hacer, Juan Pablo. A ver, ¿cuál? ¿Cuál es la marca que más te ha gustado trabajar? Pues ahí hablándolo con lo que acabo de decir, pues trabajar con el Festival de Cine de Cartagena fue pues es que es un festival de cine, entonces es muy lindo y es muy chévere y están abiertos a todo. Eso es chévere, pero digamos que es un poco alejado de la realidad. Sí. A mí, cuando estábamos en Thompson, Rodrigo Torres un día me dijo, después de haber decapitado casi a 5 directores creativos que habían manejado la cuenta de Comcel, me dijo, oiga, le toca ser el director creativo de Comcel. Y yo que nunca había sido director creativo y que había visto cómo había 5 que habían perdido su puesto por esa marca, que tenía toda la fama de ser la peor marca del mundo, me cagué en los pantalones fácilmente, pero sabía que no tenía opción de decir que no. Y fue, creo que, de las mejores cosas que me han pasado profesionalmente, porque no solamente crecí profesionalmente, sino me encontré con una marca que necesitaba de nuestro trabajo. Y siento que esas marcas, así como Comcel y que después terminó siendo Claro, que seguramente no salió el trabajo más creativo del mundo, pero esa capa, pues como ese buen sabor de boca de haberle metido el hombro con Diana, con Angélica Esclucería en su momento y obviamente con Juan Pablo y con Adriana Pineda, como de haberla sacado adelante y de que tuvieran trabajo con el que se sintieran contentos y con el que de verdad les servía para su marca y como que ver que el trabajo funciona, pues es una delicia. Y ver que son marcas que pues tienen el presupuesto y las ganas y la necesidad de la publicidad, pues creo que esas son las más ricas y en ese sentido, claro, pues fue fantástica porque además me dio un salto profesional del cual estaré muy agradecido siempre, pero Bancolombia, por ejemplo, también ha sido una cuenta muy chévere de trabajar. Creo que esas cuentas grandes, retadoras, que necesitan de nuestro oficio, pues son las mejores. Sigue haciendo preguntas, Paula, que está chévere. ¿Y con qué marca te gustaría trabajar? No sé, ¿sabes? La verdad es que no las he tenido así como tan a fondo, pero en Thompson tuvimos siempre ese mito de yo quiero trabajar con Nike, que es como esa marca fantástica, deliciosa. En Thompson tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos cuando patrocinaron al Atlético Nacional y fue muy chévere, fue una buena experiencia. Creo que me gustaría trabajar como con esas marcas un poco novedosas que están queriendo hacer cosas diferentes, ¿no? Pucha, yo me imagino que, no sé, trabajar con Amazon o Tesla o estas cosas que están como en esa actitud de no hay nada definido, venga, yo quiero las cosas a mi medida, pues cuando el reto es más grande, pues puede ser chévere esos trabajos, me parecería. No lo he pensado muy bien. Voy a pensarlo mejor. Y hablando de retos, ¿el mayor reto de tu carrera fue con Comcel o has tenido otro? Pues con Comcel fue muy grande, fue un reto, no sé si así, sí fue un hito, de hecho, porque en su momento fue como empezar a ejercer un oficio que yo no lo había hecho antes, que fue el de la dirección creativa, y ese ejercicio, pues a uno no se lo enseñan en realidad. Y eso me parece que es un buen tip ahí para la facultad, pero creo yo que uno, el liderazgo uno lo ejerce un poco aplicando lo que ha visto y lo que han aplicado con uno mismo. Nosotros, como la cuenta no estaba muy bien, Diana y yo arrancamos a hacer dupla en ese momento y cogimos la cuenta y casi que arrancamos a hacer todo nosotros solos todo el tiempo. Todas las campañas las cogíamos nosotros dos. Y creo que eso fue bueno en su momento para la cuenta porque ayudó a que el trabajo
saliera bien y tenerlo controlado, y el cliente estuvo contento y empezó a tranquilizarse, pero fue pésimo, pésimo, pésimo para el equipo, para los creativos que estaban en nuestro grupo, porque pues ellos no hacían nada, pues o no, hacían como los chicharrones. eh, y eso fue un aprendizaje muy largo. Creo que nos dimos cuenta de ese error muy tarde con Diana, y creo que ese reto de pasar de ser creativo y de dominar algo que uno sabe hacer, más o menos sabe hacer, que es crear las campañas y plasmarlas y diseñarlas, pero empezar a dirigir un equipo no es tan evidente. Y es un aprendizaje que uno tiene un poco como a las malas, como botándose el agua, como aprendiendo a nadar, botándose el agua de una. Eso es un reto grande en el tema de la publicidad, y creo que pues aplica en creatividad, y cuando tiene que uno que aprender a manejar equipos que pues supongo que a nadie le enseñan a manejar equipos, ni a los abogados, ni a los médicos, ni a nadie le enseñan a manejar equipos, y eso es un reto grande. Pero eso sí debería ser un diplomado nuestro, yo siempre he pensado, y es, que es la otra cosa, es, a mí que me tocó ser, digamos que gerente de agencias, yo siento que no hay nada más difícil que manejar equipos creativos, en el sentido de que cuando usted maneja un equipo de contabilidad, usted les dice lleguen a las 7:30 de la mañana y todos llegan a las 7:30 de la mañana. Esta es la forma como hay que hacer algo y esa es la forma como hay que hacer. Nadie discute ninguna decisión. Claro. Y yo no sé si usted se acuerda, Diego, que en Thomson, nuestro director financiero, le exigía a los financieros llegar a las 7:30 de la mañana, y a las 7:30 entraban todos a trabajar. Pero, y el mismo director financiero, que era Ludim, Ludim, se quejaba y decía: Juan Pablo, ¿cómo es posible que los creativos no lleguen a las 8? Y yo decía: dígales. Dígales. A ver cuál llega a las 8. Decía, es como decirle al Team Asprilla que llegue cumplido a un entrenamiento en la Selección Colombia. O sea, no va a llegar a tiempo, pero igual cuando está jugando contra Argentina le toca meterlo a jugar, ¿no? Puede que sea muy indisciplinado, pero le toca, porque ese es el que hace los goles. Y manejar un equipo creativo es un poquito así, ¿no? Es como... no le van a obedecer por órdenes, nunca, porque no reciben órdenes. Es más un problema como de seducción y de reto. ¿Cómo los reto? ¿Cómo los tengo continuamente retados? Para que hagan su mejor trabajo, además, ¿no? Porque que lleguen a las 9 al final importa 5, o que lleguen a las 10 de la mañana importa 5, si al final van a hacer un trabajo destacado, ¿no? Entonces, pero es un liderazgo muy distinto, y yo creo que eso es todo un tema para un diplomado de cómo ser líder en una agencia de publicidad. Y yo creo que mantener motivado y ganarse el respeto es una cosa dificilísima, y ahí volviendo al ejemplo de Shackleton, me acuerdo que el tipo cuando llegó cuando quedaron ahí varados en la Antártida, él tenían como los sleepings de esa época, que eran de una piel de un animal buenísimo para poder dormir en el Polo Sur, pero era el de los exploradores, pero los marineros, que en teoría nunca se iban a bajar del barco, tenían un sleeping ahí normal de tela, y cuando se les tocó bajarse del barco porque se hundió, el tipo hizo como una rifa de esos sleepings a ver a quién le tocaba, y casualmente todos los marineros y todos los exploradores les tocaron los buenos sleepings, y a él y a los otros, digamos que, no sé cuáles serán los cargos, pero digamos que los líderes de la expedición les tocaron los malos. Sí. Yo creo que parte de esto es ganarse el respeto, como ver el trabajo, que uno no se quede como una corbata, sino alguien que está sentado trabajando, que no coge solamente los proyectos grandes, sino también los chiquitos, que es capaz de demostrar que el volante y el post más insignificante que nadie puede coger, uno puede cogerlo y hacer algo chévere con eso. Digamos que con el ejemplo, creo que es una manera de hacerlo, y de acuerdo, mantener inspirados y motivados, que creo que de ahí sacar buenas ideas a las que uno le crea. El trabajo, digamos que del que uno se quiera sentir orgulloso, pues sentirse orgulloso del trabajo, pues es la mejor manera de tener un equipo motivado, creo yo. Claro. No es fácil. Paula, ¿quieres seguir haciendo preguntas, Paula, de las que están ahí, que están buenas? Hay otra
Por ejemplo, pensando en esos momentos ahí con Torres que te decía, no, pues se le tiene que ocurrir algo. ¿Qué hacías para salir de esos desbloqueos mentales de creatividad? Que nos están preguntando eso. Diana, Diana, hace una semana Diana nos confesó que una vez se metió desesperada al baño de la agencia A a las llorar. 3 de la mañana a llorar y dijo, fue madre, no se me ocurre nada. Entonces llamó a la mamá y le dijo, qué desespero, estoy desesperada. Y la mamá le contestó, pues ese es su trabajo, entonces trabaje. Entonces, pues trabaje, Tal ¿no? cual, tal cual. Sí, yo creo que, hijo de pucha, sí, no es fácil. Yo creo que es una cosa de oficio. Yo creo que así como cualquier ejercicio, como cualquier talento, pues uno no lo va a hacer bien de la noche a la mañana. Yo creo que uno al principio se demora y se demora y se demora, y al principio va a llegar a soluciones muy comunes, pero creo que en la medida en que uno se mantenga ejercitado, pues hay más chance de que lo haga bien. Igual que en el fútbol, pues si yo entreno y entreno y entreno, pues hay más chance de que cuando juegue el partido juegue bien y el desempeño esté a tope. Al final las agencias de publicidad pues son equipos de alto desempeño, que hay una exigencia, hay una presión y ahora hay mucho menos tiempo para trabajar, y eso solamente se hace con práctica. Y creo que, digamos que el seniority en eso, en ese sentido, creo que creo que la definición de seniority en publicidad es esa capacidad de oficio de resolver las cosas de una manera un poco más acertada en menos tiempo. Em, y, y creo que en ese sentido, pues ahí es que estar practicando y hacerlo todo el tiempo, no solamente con la publicidad, sino con los proyectos paralelos, que a mí me parece, pues como lo que yo les contaba de diseñar portadas de libros, em, pues para mi trabajo era fantástico, em, y creo que ayudaba un montón al resultado. Creo que es de darle y darle, de entrenar, como cualquier otra cosa. Al final, una profesión no es más que la suma del oficio diario. Claro, y qué tal la sensación de entregar una campaña cuando uno siente que no le quedó bien? Como de, jue madre, si me hubieran dado 3 días más, 2 días más, Sí, súper frustrante, ¿o no? Pues para a mí me parece. Digo simplemente porque los alumnos total. muchas veces no tienen, como no tienen la práctica, muchas veces se les ocurre como una idea y el aterrizaje ya de esa idea a ejecuciones no es tan maravilloso. Mm. Y es como que hay una frustración gigante y es como, bueno, se acabó la fecha, hay que entregarlo ya. Pero es una sensación que uno tiene toda la vida, me parece, ¿no? Sí, yo creo que a ese punto es mejor enamorarse de los problemas que de las soluciones, porque uno a veces encuentra una solución que le gusta y que le emociona y que cree que eso aterrizado puede ser muy bonito, pero puede que el aterrizado no baje y no solucione el problema. Yo creo que uno tiene, como creativo y como publicista, tiene que estar es más enamorado de los problemas que hay que solucionar que de las posibles soluciones. Y en Eso la me medida parece en que la frase de su conferencia. Me parece de verdad, me parece espectacular eso que acaba de decir. Yo nunca lo había pensado, que es enamorarse del problema más que de la solución, porque yo creo que sí es un error enamorarse de la solución y uno se enamora de la solución y sigue tratando y tratando y tratando y puede perder mucho tiempo y se queda ahí estancado y al final uno dice, hijo de madre, y no era tan buena necesariamente, ¿no? de acuerdo, Ujú. tal cual. Paula, ¿qué Libros más? que puedas recomendarle a los estudiantes para ser un mejor director creativo. Hijo de pucha, bueno. O hábitos, libros Ya, o hábitos de lectura, sí. Em, pues yo creo que leer es un gran ejercicio y no lo digo porque sea un gran lector, porque soy muy malo, em, pero creo que leer en general es un buen ejercicio, y leer, ojalá no sobre publicidad, sino sobre otras cosas. Creo que em, uno, y fuera de chiste, cuando está leyendo, pues está ejercitando la imaginación y la capacidad de visualizar, y ese, pues en el trabajo creativo es nuestro oficio. Desde la dirección de arte hay un profesor mío de tipografía que tuve en Barcelona, que se llama Enric Jardí, que, que, que tiene como varios libros chéveres, y perdónenme porque soy muy malo con los nombres de los libros, pero les puedo recomendar a Enric Jardí, como, porque tiene eh,
un poco como esta capacidad de entender y de seccionar cómo es ese trabajo de traducción visual de, de un concepto cuando tiene que uno diseñar una ilustración para un artículo o para una portada de un libro, de coger ese concepto y llevarlo y traducirlo a una imagen. Me parece que lo explica y lo cuenta muy bien. Les quedo viendo el nombre del libro. Ok, vale. Diego, y que si volviéramos el tiempo a ese día cuando entraste a trabajar por primera vez a una agencia, ¿qué consejo te darías tú hoy a esa persona que entró a trabajar? Oh, mi primer día fue horrible. Fue horrible. Tan exagerado. Porque, porque yo llegué, de verdad, llegué a la oficina de Thomson, allá en la 98, a las 8 de la mañana. Y como decía Juan Pablo, pues a las 8 de la mañana no había nadie, no había llegado ni Dios a esa oficina. Entonces me senté ahí como a esperar a que llegara alguien. Eh, yo solo conocía a Torres, que me había entrevistado, y Torres estaba de viaje, y mi dupla, que era Eduardo Vargas, que iba a ser Eduardo Vargas, también estaba de No, viaje. pues, allá. ya, y si no estaba de viaje, Vargas nunca llegó antes de las 11, así que... No, y estaba, de verdad estaba como de jurado en unos premios por ahí en Guatemala o no sé qué. Entonces, de verdad, llegué, me senté, el cita muy amablemente me mostró una silla donde me podía sentar, de esas que quedaban como mirando hacia la ventana, y afortunadamente yo tenía un libro ahí en mi maleta y me senté a leer el libro. Cuando fue mediodía, pues dije, bueno, ¿qué hago? Me voy y me voy a almorzar a mi casa, me fui a almorzar a mi casa, volví, no había llegado ni Torres ni nadie, y entonces me senté otra vez. Creo que, y a las 5:30 de la tarde dije, bueno, pues esto es una tontería, me voy ya, chao. Eh, Creo que no pude hablar con nadie ese día. Creo que me daría el consejo como de ir y meterme la perea a ver cómo, venga, qué está haciendo, y póngame a trabajar, que estoy aburrido. Sí, sí, qué horror. Después, Paula, hay una pregunta que me parece buena, que dice, ¿en alguna de las campañas que has realizado sentiste que realizaste un cambio en la sociedad? En la sociedad. Bueno, en Peñalosa. Sí. Pues sí, no sé si con el mensaje, pero con las consecuencias de eso, seguro, sí. Es verdad. ¿Qué hábito desaparecerá como profesional después de la cuarentena? ¿Y cuál le quedará a usted? Pues hay uno que agradezco mucho, y es que es una tontería que no tiene que ver con la profesión, pero yo he sido muy fumador y logré dejar de fumar en mi casa, pero nunca logré dejar de fumar en la oficina. Y pues desde que apareció la cuarentena, pues no he fumado en la oficina porque pues estoy en mi casa. Entonces eso ha sido como un gol, una lotería que me gané. Pero ya digamos que en cuanto al trabajo, pues creo que el hecho de estar eh, presencial en un mismo espacio, digamos que esa capacidad del teletrabajo, pues era como un mito que nadie, que la publicidad no se atreve a tomar. Yo creo que no ha sido fácil el trabajo creativo a distancia, pero sí creo que por más que se acabe la cuarentena y por más que pase el virus, pues eso de trabajar desde la casa o trabajar a distancia, de no estar todo el tiempo metido en un mismo sitio trabajando 8 horas o más, pues eso en nuestra profesión y en todas las demás, yo creo que se va a romper. ¿No le hace falta a la gente? Yo hoy escribí en Facebook No, un post diciendo un poco que sí, está chévere y esto ha ayudado muchísimo y todo, pero al final yo quisiera devolverme un poquito y no quisiera como alejarme tanto de la gente. Me hace falta la gente a mí. no, no, total, yo debo confesar que soy un necio. em, Tengo unos buenos vecinos que conocí ahorita, yo tengo un hijo de 5 y una de 2, y empezamos a jugar fútbol con el bebé en la puerta de enfrente, de puerta a puerta. Y ahora, pues que ya llevamos todos más de 2 meses de cuarentena, pues vamos a la casa del uno y del otro. Yo creo que uno sí necesita las relaciones con las personas, uno necesita, así como ese valor que hablamos de lo que uno encuentra en la universidad, es poder hablar, discutir, conocer y aprender de los demás. Pues, pucha, nosotros somos unos animales sociales,
Y eso sí es totalmente profundo en nuestra realidad humana, ¿no? Estar solos es desesperante. Claro, yo siento que nos queda muy poco tiempo, Paula. Si quieres, haz una o dos preguntas más y nos despedimos porque ya llevamos una Sí, hora y 46 minutos con 120 personas en este momento, que es una barbaridad. Qué locura, qué ya dicha. llevamos un montón. Bueno, pues es que estoy viendo y varias se repiten como en lo mismo. A ver, esta última. ¿Has caído en el estereotipo de la mentira en la publicidad? Em, Estereotipo de la mentira en la publicidad, ¿qué será eso? que- Espérate, ¿cómo creen que nosotros como publicistas podemos romper eso de una buena forma? Juan Esteban, ¿te refieres a que probablemente la publicidad diga mentiras o a qué te refieres? Sí, como publicidad engañosa o como Ah, cosas que la gente no va a creer, que Messi no come todo rico, por ejemplo, ya. Messi sí come todo rico. y Herbalife al mismo tiempo. Messi Messi come sí, de claro. todo. Si hay Messi alguien que come de come de todo. todo es Messi. Yo creo que pues sí creo que hay una responsabilidad gigante en el trabajo que nosotros hacemos, pero creo que está desde la ética profesional, eh, pues no incurrir en eso. Yo siento, volviendo a Torres, me acuerdo que en alguna época, y Juan Pablo me corrige, creo que Coltabaco o Protabaco estaba en Thompson. eh, Pro tabaco. Fue terrible esa reunión, sí. Lo Protabaco. sacamos, sí. Pero me acuerdo que Rodrigo, que había trabajado en Leurne también, donde estaba Marlboro, él tenía como él decía, no, yo no voy a trabajar con ninguna marca de tabaco, eso decía él. No sé si lo aplicó o no, pero me parecía que éticamente era muy chévere, porque él decía, pues yo puedo ser el director general creativo de esto y ser una cuenta, pero yo no quiero tener que ver con una cuenta de tabaco. Y creo que es muy válido en la medida en que uno pues esté muy pegado a su ética. Y no, pues obviamente, pues no engañar a las personas creo que es una máxima no solo de la publicidad, sino pues a los médicos, a los abogados, a los arquitectos que venden apartamentos, pues que estoy seguro que gente que engaña a otra la hay en todas las profesiones, desde la publicidad hasta la medicina, y que no debería existir, pues no debería existir. Diego, yo quisiera que le diera un consejo como a todos estos muchachos que lo están escuchando de cuál es el... A Diana le hicieron una pregunta que me pareció que estaba bien fraseada y es, ¿qué consejo le darías a la Diana que se graduó de la universidad desde el hoy? Yo le repito la misma pregunta a usted, ¿qué consejo le daría al Diego que se graduó de la universidad desde hoy? ¿Qué le diría? ¿Qué diría? Yo eso lo he pensado varias veces porque me parece que uno cuando está en la universidad, cuando está recién graduado, está en un momento fantástico donde, y no quiero generalizar porque seguramente todos tenemos unas responsabilidades de una vida eh, difícil y complicada y con cada uno con su propia cruz, pues, pero en ese momento, en esa edad, yo siento que uno tiene esa posibilidad de imaginarse la vida que uno quiere tener. em, de hacer las cosas que uno se sueña hacer. Y habrá cosas que sean difíciles, pues, que no sé, si, si mi sueño es vivir en otro país, en otro idioma, y pues eso implica plata, pues de pronto no es tan evidente, pero creo que uno sí debería tener o hacerse mucho esa pregunta de qué es lo que yo quiero hacer y atreverse a hacerlo. Que no quiere decir que uno no lo haga, no quiere decir o que lo haga necesariamente. La mayoría de los casos es bien difícil, pero así como ese consuelo que nos dábamos en la Facultad de Artes de, yo no sé si después voy a conseguir trabajo o me va a ir bien o si voy a ser un artista reconocido o lo que sea, pero sí sé que me voy a disfrutar estos 5 años. Pues yo creo que uno tiene que tener el mejor regalo que uno se puede dar para su futuro es la tranquilidad de haber hecho las cosas que quería hacer o de haber tomado las decisiones, de haberse arriesgado
Y si uno tiene, y lo he visto en mucha gente que dice, no, es que yo quiero trabajar en esta agencia, yo quiero trabajar en Crispin Porter. Pues había gente que cogía y escribía y hacía su book y se lo mandaba y se lo rechazaban y entonces le preguntaba al tipo que se lo rechazaba, oiga, ¿por qué me lo rechazó? ¿Qué necesito mejorarle? Y de pronto por ese camino, no sé si llegaría a trabajar en esa agencia, digo Crispin Porter, porque era como la sexy de esa época, pero no sé si uno logre ese cometido, pero estoy segurísimo que esforzarse en ese camino lo va a llevar a cosas buenas y le va a dar una tranquilidad invaluable al final. Diego, Bueno, una Diego. pregunta, una última pregunta, Juan Pablo, para Diego. Claro, claro. Arturo. Diego, en una parte de tu exposición dijiste algo que me pareció muy chévere y es creer en tu propia visión. ¿Qué visión tienes tú de los retos que puede enfrentar un director de arte y un creativo en la inmediata pandemia? Post-pandemia, en la inmediata post-pandemia. En la inmediata post-pandemia, pucha, pues, no sé. Me parece complicada, buenísima la pregunta, muy difícil de responder, pero siento que estamos como enfrentándonos a una situación muy difícil económica para muchas personas, para muchas empresas y por ende como a nuestro negocio. Creo que desde nuestro oficio de la publicidad, de pronto no necesariamente desde la dirección de arte, pero creo que sí es el momento de que los publicistas estemos muy pegados del negocio de nuestros clientes. Creo que eso es una realidad que debería funcionar siempre, pero en este momento más que nunca se hace realidad. Yo creo que así como hay marcas que les puede estar yendo bien, las marcas de las farmacéuticas, los bancos, les está yendo bien, pues hay otros que la están pasando muy mal. Y creo que la publicidad, las agencias, los que estamos en este negocio, tenemos como esa responsabilidad y nuestro trabajo y nuestra capacidad de crear soluciones se hace mucho más necesaria que nunca para que esa creatividad no se enfoque simplemente en un aviso bonito o en una frase catchy, sino como en verdaderas soluciones de negocio para nuestros clientes. Y creo que así como es un momento difícil, pues sí es un momento donde nuestro trabajo y nuestro oficio tiene una oportunidad de brillar gigantesca y de volvernos verdaderos aliados de las marcas y de los clientes. Gracias, Diego. Gracias. Bueno, Diego, le agradezco enormemente. Mire, 2 horas lleva usted ahí hablando sin tomarse ni un vaso de agua. De verdad, le agradezco enormemente en nombre de los 135 que estuvieron conectados durante hora y 45. Me parece que ha ayudado a mucha gente porque me parece que estas charlas son llenadoras del espíritu para muchos muchachos. Le pediría el último favor, déjese ver la cara porque está muy oscuro, entonces muy poca gente lo podría reconocer en la calle. Yo creo que si lo ven en la calle dicen, no sé quién habló, está muy oscuro. Prenda una luz, prenda su celular, prenda alguna cosa, déjese ver. Estoy aquí en la... Habló como el llanero solitario enmascarado. En la penumbra de mi casa, a ver. Sí, 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 a ver si lo ven. Y Ahora que lo estoy reconozcan. No, peor, ahí sí. Mírenlo, ahí está, señores. Diego Contreras, que nos habló durante hora y 45 y nunca vimos su cara. Ahí está. Uno de los sin duda, mejores directores de arte de este país y uno de los mejores directores creativos, manejando sin duda la cuenta de publicidad más importante de Colombia en este momento en términos de inversión, que es el Banco de Colombia. Le agradezco enormemente como con la honestidad que nos habló del corazón, con su experiencia personal y profesional. Y usted sabe que le deseo la mejor de la suerte siempre. De verdad le agradezco enormemente, enormemente haber podido compartir con estos muchachos que están en un momento fundamental de sus vidas. Le agradezco enormemente. A ustedes por la invitación. La verdad es que me encanta hablar con ustedes, con Juan y con Paula, que no los veía hace 1000 años. Espero que se repita y pues con todos, Arturo y bueno, todos los que participaron y hicieron las preguntas, mil gracias. Un placer, un gusto poder hablar con ustedes. Gracias por ponerme en estas que siempre es un ejercicio chévere. Es maravilloso, es un buen ejercicio. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Chao, abrazo para Diego. usted. Chao a Gracias. todos. Chao. Un abrazo. Gracias, Diego. Gracias. A ustedes, chao. Chao. Chao.